por ejemplo, a nosotros nos han enseñado pues a manejar o a calcular directamente nuestras eh, estructuras, permítanme, de manera en la que directamente nos han dado unas fórmulas de predimensionamiento y en base a esas fórmulas de predimensionamiento nosotros realizamos nuestras estructuras. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, aún con las fórmulas de predimensionamiento, tenemos problemas con respecto a el análisis mismo de la estructura o a los resultados que nos proporciona la estructura. Es por ese motivo de que generalmente tenemos que realizar algunos cambios en el dimensionamiento que nos realizan los programas para poder nosotros obtener los resultados correctos de lo que necesitamos. Están viendo en este momento lo que les decía es el programa, el SAP, pero la versión 12.5, ¿no? La versión que les había dicho de que, bueno, dependiendo de la situación, ¿no? Es la 14.2.5, ¿ya? Esta versión, como les decía, tiene la particularidad de que, como ustedes ven, si bien no es la que nos estamos acostumbrados, fíjense, tenemos los menús correspondientes, pero vienen estas tres que están aquí abajo, en la que dice puentes de cable, el Caltrans Back y el Quick Bridge, ¿no? Este es para generación de puentes rápidamente, es como un wizard que tenemos en el cual nosotros podemos generar rápidamente los puentes. Este tiene una conexión con otros programas y nos permite generar los puentes en base a, como dice ahí, ¿no? En base a un modelo ya realizado y hacer además el análisis dinámico de los puentes. El Caltrans, por si acaso, es el Departamento de Transportes de California, de los Estados Unidos. Entonces, ustedes han debido ver en puentes la norma AISTO y también pues lleva la norma AISTO, pero la de, la de la Sociedad Americana de Transporte en California, ¿no? Y el otro es el cómo generamos nosotros nuestros puentecitos. Bueno, sin embargo, ahora no vamos a hablar al respecto, sino lo que tenemos que ver es un cacho la cuestión esta de su pórtico. Y quiero que vean lo siguiente, ¿no? Yo voy a generar solamente, primeramente, una grilla. Y como teníamos nosotros tres ejes, ¿no? El A, el B y el C en la dirección X, en la dirección Y solamente teníamos uno y en Z teníamos dos ejes. Bueno, aquí perdonen, pero primero tenemos que definir las unidades. Eso es lo malo de esta versión antigua, ¿no? En la que tenemos que definir las unidades porque no se queda como en las actuales ya por defecto. Vamos a definir kilogramos por metro, rápidamente vamos a hacer esto y vamos a crear nuestro modelito. Esto han hecho ustedes manualmente, por eso les estoy eh, mostrando el porqué de lo que les he hablado anteriormente, ¿no? Aquí tenemos 2, 6, 6, vamos a dejar eso así y tendríamos nuestro portiquito. Obviamente en la primera pantalla lo voy a colocar en el plano XZ para que podamos distinguir de mejor manera y voy a agarrar y editar las grillas porque teníamos la siguiente modificación. Si bien el primer tramo era a los 6 metros, el segundo tramo era a los 3 metros y medio. Por lo tanto, 6 más 3 metros y medio, estaríamos hablando de 9.50. Y si se acuerdan, el valor de Z habíamos dicho que era de 4 metros, ¿no? Entonces, fíjense, estoy colocando, esto ya saben ustedes, creo, estoy colocando todo esto dentro de lo que corresponde nuestro pórtico. Los ejes, el eje A está en 0, el eje B a 6 metros y el eje C pues va a estar a 9.5 metros.
En el eje Y, es decir, en profundidad, solamente tenemos un pórtico, no tenemos más pórticos, aunque hemos hablado de que la separación entre pórticos ha de ser de ¿cuánto? Creo que era de 6 metros, si me hacen recuerdo, por favor. Y en Z tendríamos los niveles 0 correspondientes a la fundación y 4 correspondientes a la primera luz, ¿no? Entonces ponemos eso. Bien, y ahora se actualizaría nuestro portiquito. Lo que vamos a hacer ahora es, fíjense lo siguiente. Tenemos una longitud máxima acá de 6 metros y aquí tenemos una longitud de 3 metros y medio. De acuerdo con las fórmulas de predimensionamiento, nosotros tenemos que tomar la mayor longitud, es decir, 6 metros, y dividir entre 10 o 12, nos dicen, ¿no? Entonces vamos a dividir nosotros esta vez entre 12. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una viga continua. Y al tener la viga una continuidad, lo que vamos a hacer es aprovechar de la armadura negativa que podemos tener en el apoyo B, y por ese motivo estoy considerando una altura o un peralte de mi viga como un doceavo de la mayor longitud. También podríamos utilizar un décimo de la mayor longitud, pero si utilizamos un décimo de la mayor longitud, dense cuenta de qué tamaño tendría que ser nuestra columna. Tendría que ser 6 metros dividido entre 10, tendríamos que tener una viga de 60 centímetros, ¿no? Entonces, aprovechando nosotros de que existe una continuidad, vamos a utilizar L doceavos. Es por ese motivo que 6, la longitud más larga, dividida entre 12 nos da 0,5. Entonces vamos a crear nosotros unas vigas de 25 centímetros por 50 centímetros. ¿Y de dónde sale ese 25? Nos han enseñado por las fórmulas de predimensionamiento de que la base de nuestra viga tiene que ser la mitad de nuestro peralte, ¿verdad? Podríamos también considerar un tercio de nuestro peralte, pero si sacamos 50 centímetros y lo dividimos entre 3, pues nos va a dar, ¿cómo sería? 50 dividido entre 3, vendría a ser de 16 centímetros nuestra viguita, ¿no? Yo prefiero siempre utilizar, y esto les recomiendo, para cuando estemos trabajando con acciones dinámicas o sismo, utilizar el peralte, un doceavo de la máxima longitud, y utilizar el ancho de mi viga como si fuese la mitad de mi peralte, ¿ya? Ahora bien, vamos a definir entonces nosotros aquí en definir propiedades, frame section, vamos a definir nosotros una propiedad de viga. Estamos trabajando con hormigón y por lo tanto vamos a definir acá una viga de 25 por 50 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a ser la profundidad? La profundidad va a ser de 0,50 metros y el ancho de mi viga va a ser de 0,25. Primera situación, una vez que ya hemos definido nosotros nuestra viga, si ustedes se fijan en el cuadrito de la parte derecha, nosotros tenemos unos puntitos rojos, ¿no? Eso es cuando nuestro elemento está trabajando como columna. Entonces, yo quiero que este elemento trabaje como viga. Entonces, me vengo acá donde dice Concrete Reinforcement, o sea, el refuerzo del hormigón, y aprieto ese botoncito. Ojo, primeramente solamente estoy definiendo secciones, no estoy definiendo todavía los materiales. Pero esto quiero explicarles. Sé que muchos de ustedes manejan, pero para los que no manejan un poquito esto, bueno, les damos las explicaciones. Aquí dice el tipo de diseño con el cual nosotros vamos a trabajar. Si es que está marcado columna, aparecen esos puntitos rojos que son las armaduras longitudinales de nuestra columna. Y fíjense, el tipo de diseño pues sería como una columna. Una columna va a estar sometida
a un esfuerzo normal, a una carga de compresión, a un momento en el sentido 2 o en el momento en el sentido y a un momento en el sentido 3 de nuestro elemento, ¿sí? Entonces eso es para el dimensionamiento de columnas. Como vamos a hacer también unas columnas, continuaremos con esto. Dice, la configuración del refuerzo va a ser rectangular o circular, porque podemos tener columnas rectangulares que se denominan pilares y las columnas que son netamente las de sección circular. Entonces, cuando tenemos columnas, como dice el programa, de tipo rectangular, tenemos solamente la posibilidad de utilizar barras de confinamiento o estribos como si fueran estribos. Por eso dice ties. En inglés eso significa estribos, ¿no? En cambio, si colocásemos nosotros una columna circular, fíjense, se nos habilita tanto los estribos como la espiral. En el caso nuestro estamos con elementos rectangulares y por lo tanto pues solamente vamos a trabajar con estribos. Y aquí quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Dice acá, configuración de las barras longitudinales, ¿ya? Y acá abajo dice el recubrimiento, pero dice cobertura limpia, o sea, recubrimiento para barras de confinamiento. ¿Eso qué significa? Que solamente aquí tengo que colocar el recubrimiento hasta los estribos. Como estoy trabajando en metros, entonces voy a cambiar a 0.02. Eso significa 2 centímetros, ¿verdad? Me estoy colocando entonces 2 centímetros de recubrimiento hasta los estribos. Después, aquí dice el número de barras en la dirección 3. Entonces, ahí estoy poniendo 3 barras, el número en la dirección 2 va a ser 3. El tamaño de las barras longitudinales. Ojo, aquí está en unidades americanas. Ya les había indicado que este número significa el número de octavos que nosotros tenemos en una barra, ¿no? Entonces, aquí abajo, si se fijan, tenemos las otras unidades. 10M, 15M, 20M. Eso es para el código europeo. Y aquí tenemos con lo que nosotros realmente trabajamos. Barras de 6 milímetros, barras de 8, barras de 10, de 12. Esto es para la norma española, por ese motivo tenemos barras de 14, barras de 16, de 20, de 25, 26 es para la norma española, 28 también es para la norma española, cosa que nosotros no tenemos, porque solamente tenemos hasta 25 y exceptuamos el 14. Entonces, como son las barras longitudinales, el mínimo diámetro con el cual nosotros trabajamos es barras de 12. Entonces trabajamos con barras 12D, ¿ya? Después dice barras de confinamiento. ¿Qué son las barras de confinamiento? Son pues los estribos. Por lo tanto, los estribos los vamos a colocar ¿con qué diámetro? Con el diámetro 6D. Entonces vendríamos acá y colocaríamos diámetro 6D. Acá nos dice el espaciamiento entre estribos 0.15, ¿no? Es el que generalmente trabajamos. Número de barras confinadas en la dirección 3, nos dice 3. ¿Eso qué significa? Que va a amarrar cada estribo 3 barras. Entonces, cada estribo va a sujetar 3 barras entre sí, tanto en el sentido X como en el sentido Y. Y luego acá le colocamos barras, ¿no? Refuerzo a ser dimensionado, por si acaso. Cuando utilizamos la otra opción, dice refuerzo a ser verificado o chequeado. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo nuestro cálculo, nosotros vamos a utilizar las barras de refuerzo a ser dimensionados o diseñados. En cambio, si estamos revisando el proyecto de otro colega, ¿qué tenemos que hacer? El refuerzo deberá ser verificado. ¿Y de dónde hemos de sacar todos estos datos? Evidentemente de los planos que nos han presentado para que nosotros podamos realizar la revisión de nuestra estructura.
¿ya? Entonces esto sería para una columna. Enseguida vamos a ver la definición de una columna, ¿ya? Pero estamos definiendo como columna. Ahora yo les he dicho que vamos a definir una viga, entonces fíjense, nosotros marcamos viga y el cuadro de diálogo cambia, ¿no? Y fíjense lo que dice acá. Cuando nosotros trabajamos con vigas, el diseño solamente lo realiza con el momento principal, con el momento que gira alrededor del eje 3 de nuestro elemento. Entonces, como podrán darse cuenta, es completamente diferente y nosotros tenemos que configurar nuestros datos de esta manera para que el programa nos permita realizar posteriormente el dimensionamiento de nuestros elementos. Y ojo, estoy en viga. Ahora fíjense lo que dice acá. Dice recubrimiento al centro de la barra longitudinal. Es decir, que nosotros cuando estamos trabajando con vigas, colocamos el recubrimiento mecánico, es decir, la distancia desde la cara inferior o desde la cara superior de nuestra viga hasta el eje de las barras de refuerzo, ¿ya? Este es el recubrimiento que nos han enseñado a manejar a nosotros en hormigón 1 y hormigón 2. Entonces es al eje, ¿sí?, de las barras. Entonces, si suponemos, por ejemplo, que le estamos dando un recubrimiento de 2 centímetros al estribo y al estribo le estamos dando un diámetro de 6 milímetros, entonces llegaríamos a la tangente de la barra con 26 milímetros. Si nuestras barras son de 12, que es preferiblemente lo que más usamos, le aumentamos 6 milímetros más, ¿no? Porque es la mitad de 12. Y estaríamos trabajando con ¿cuánto? Con 32 milímetros. Si subimos a 16, evidentemente vamos a tener mayor valor. Entonces, ¿yo qué es lo que hago, señor? Si yo acá coloco un recubrimiento de 0.035 centímetros, o sea, de 3.5 centímetros, ¿no? 0.035. Esto que tenemos acá abajo dice, fíjense, dice refuerzo adicional, ¿no? Para vigas dúctiles. Esto vamos a ver cuando estemos haciendo el análisis sísmico dinámico con el espectro, ¿no? Y aquí vamos a aumentar nosotros algunas armaduras para que tenga un comportamiento dúctil. Eso solamente se hace cuando estamos trabajando con pórticos intermedios y pórticos especiales resistentes al momento. Si trabajamos con pórticos ordinarios, podemos dejarlo tal y como está, ¿ya? Entonces, fíjense, tanto para la definición de vigas como para la definición de columnas, tenemos que seguir el procedimiento indicado. Acá le voy a dar un OK porque hemos definido nuestra viga. Y fíjense, al definir la viga, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que esto está definido como viga? Pues han desaparecido los puntitos que antes teníamos rojos. Eso significa que estamos trabajando con una viga. Ahora fíjense lo siguiente. Dice acá, peralte o profundidad T3. Entonces, fíjense, este es el eje 3. Después, el ancho está en el eje 2. Entonces, cuando nosotros definamos nuestra viga, como a continuación vamos a hacer, les voy a explicar esto de los ejes. Y le digo acá, OK. Vamos a definir ahora una columna. Dos situaciones, jóvenes. Hemos definido una viga de 25 centímetros por 50. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes con el ancho de la definición de la viga. Entonces voy a agarrar y voy acá definir, añadir una nueva propiedad. Va a ser rectangular y ahora sí le voy a poner una columna.
una columna, la más pequeñita, de 25 por 25. Enseguida vamos a hablar, les voy a hacer unas preguntas y sé que pueden haber dudas acá, ¿no? Entonces aquí tengo 0,25 y aquí voy a tener 0,25, ¿no? Nuevamente, nos vamos a el hormigón y todo esto, fíjense, lo que voy a hacer es cambiar a fi de 12, que son el mínimo con el cual nosotros trabajamos OK. Entonces, fíjense lo que hace. Esa viguita de 25 por 28 barras de 12. Si nosotros venimos acá y en vez de poner 3, le ponemos 2 barras en el sentido de la cara vertical y 2 barras en el sentido de la cara horizontal. Y fíjense lo que sucede. 4 barritas del 12. Vamos a dar perfecto. Ahora vamos a agarrar y vamos a marcar nuestros elementos. Entonces nos venimos directamente a esto, dibujar elementos o cables o barras. Y fíjense, vamos a colocar una columna de 25 por 25. ¿Cuáles son columnas? Esta otra y esta otra. Listo. Ahora vamos a agarrar y le vamos a decir que nos cambie el elemento a una viga de 25 por 50. Entonces marcamos de izquierda a derecha y listo, ¿no? Ojo, es recomendable, esto no siempre se usa, pero yo les recomiendo, jóvenes, acostúmbrense a dibujar sus elementos, columnas desde abajo hacia arriba y los elementos vigas desde la izquierda hacia la derecha. ¿El por qué? Porque el eje 1 es la primer línea que ustedes trazan. O sea, el eje 1 va a ser desde A hasta B. Ese es el eje 1. El eje 2 es en profundidad, o sea, saliendo o entrando de la pantalla. ¿Ya? Perdón, el eje 2 sí vendría a ser ese, o sea, es el vertical por si acaso, ¿no? Y el eje 3 es el que está saliendo de la pantalla. Por ese motivo que las vigas, fíjense si esta es la viga, el eje 1 es de acá a acá, el eje 2 es de acá hacia arriba y el eje 3 es el que está saliendo de la pantalla. Entonces si está saliendo de la pantalla, las vigas se calculan con el momento en el eje 3, es decir, con cualquier momento que gire alrededor del eje que está saliendo de la pantalla. Eso tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, miren, voy a me voy a ver y le muestro lo tejido. Entonces, fíjense